¿Por qué el conflicto de Sudán es importante para el mundo? Sudán, ubicado en un lugar estratégico, con costas sobre el Mar Rojo, su capital, Jartum, se encuentra donde se unen el Nilo Azul, que viene de Etiopía, y el Blanco, que sale del lago Victoria, para formar el gigante Nilo. Todo lo que suceda en Sudán afecta más allá de sus fronteras. Dos generales combaten por el control de Sudán, se aliaron para dar golpe de estado a la dictadura islamista de Omar al-Bashir, en 2019. Abdel Fattah al-Burhan, jefe de las Fuerzas Armadas de Sudán. Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemedti, líder del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido FARC. Instauraron un consejo militar de transición, ofreciendo un sistema democrático. Abdel Fattah al-Burhan se desempeñó como líder del Consejo Militar de Transición y jefe de Estado de Transición Colectiva del país. Mohamed Hamdan Dagalo fue el vicepresidente del Consejo Militar de Transición. El 25 de octubre del 2021, el comandante de las Fuerzas Armadas sudanesas, el teniente general Abdel Fattah al-Burhan, anunciaba la disolución del gobierno de transición y declaraba a Sudán en estado de emergencia. Los líderes gubernamentales fueron puestos bajo arresto y disolvió las autoridades que dirigían la transición democrática del país. Dagalo participó en el golpe de estado de Sudán de 2021. Como consecuencia de esta situación, entre los dos generales se creó una disputa que gira en torno a la forma en que las FARC se integrarían a las Fuerzas Armadas y quién tendría el control definitivo sobre los combatientes y las armas. En medio de frustradas negociaciones, Dagalo se distancia. A partir de abril del 2023 se inicia un conflicto violento entre los dos altos generales, que pretenden tomar el control total de Sudán. Han puesto a la nación en riesgo de colapso y podría tener repercusiones mucho más allá de sus fronteras. Ambas partes tienen decenas de miles de combatientes, gran armamento y cuentan con apoyo extranjero. Los grupos armados se han enriquecido mediante el oscuro comercio de minerales raros y otras materias primas. Sudán es un país que despierta gran interés a nivel internacional debido a su ubicación geográfica y a sus recursos naturales, como petróleo, gas natural, oro, hierro, plata, cobre, mármol o goma arábiga. Sudán es el tercer país africano de mayor tamaño. Las potencias mundiales, regionales y los impulsores del negocio de la guerra toman partido aprovechando el conflicto político interno para sacar ventaja. Sudán comparte fronteras con Libia, Egipto, Eritrea, Etiopía, Sudán del Sur, República Centroafricana y Chad. Redoblan esfuerzos para lograr la transición democrática, ya que podrían ser muy perjudicados con este conflicto armado. Sudán comparte incómodamente las aguas del río Nilo con Egipto y Etiopía. Egipto depende un 90% del Nilo para su suministro de agua y mantiene estrechos vínculos con las Fuerzas Armadas sudanesas, a las que considera un aliado contra Etiopía. Por la construcción de una enorme presa río arriba en Etiopía, preocupando a Egipto y a Sudán. El conflicto entre las acciones militares de Sudán está provocando desplazamientos masivos de población. Se estima que 900.000 sudaneses aproximadamente han sido desplazados internamente o han escapado a los países vecinos. Con el derrocamiento de al-Bashir, Sudán se convirtió en el segundo mayor comprador de armamento ruso en África. Sudán es el tercer productor de oro. Al-Burhan y Dagalo han permitido a Rusia extraer oro, reforzando su economía en medio de la guerra en Ucrania. La inyección de inversiones rusas en depósitos de gas y minerales en Sudán han sido significativas. El objetivo de Rusia en Sudán es su presencia militar en el Mar Rojo. La nueva base naval en Puerto Sudán, que construirá Rusia, le abrirá posibilidades militares, geopolíticas y económicas.
Servirá como centro de apoyo logístico y punto de reparación y reabastecimiento. Proyectará su zona de influencia estratégicamente a lo largo del Mar Rojo, que une aguas europeas y asiáticas. Permitirá a Rusia importar y exportar armas, municiones y suministros para los buques de guerra de propulsión nuclear. Libres de impuestos y exentos de verificación, a cambio Moscú proporcionaría armas y equipos a las Fuerzas Armadas de Sudán. Turquía trata de mantener buenas relaciones con los líderes sudaneses. Para conservar su influencia, impulsa el comercio bilateral, proyectos humanitarios y de desarrollo, inversiones, cooperación en defensa y diplomacia. Busca aumentar su presencia militar a orillas del Mar Rojo, en Suakin, al sur de Puerto Sudán, algo que alertó a Arabia Saudí y Egipto. Las relaciones entre China y Sudán son firmes ante los cambios políticos. Los intereses de China en Sudán se basan en la iniciativa de la Franja y la Ruta, incrementando inversiones, comercio bilateral, convirtiéndolo en el principal socio de Sudán. Más de 120 empresas chinas operan en Sudán, la mayoría enfocadas en la exportación de oro y petróleo. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos han aumentado su presencia en Sudán a través de infraestructuras e inversiones. Sudán es una fuente importante de alimentos para el Golfo. Cualquier inestabilidad en Sudán afecta directamente la seguridad alimentaria de los estados del Golfo. Emiratos Árabes Unidos es una potencia militar emergente, extiende su presencia en el Medio Oriente y en África Oriental. Tiene grandes vínculos con las fuerzas de apoyo rápido de Sudán. Emiratos Árabes Unidos desea asegurar el control de las rutas comerciales. Estados Unidos y la Unión Europea apoyaron el gobierno de transición, que recibió el respaldo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. No ha reconocido su apoyo a ninguno de los dos bandos. Estados Unidos y Europa compiten con Rusia por la influencia en Sudán por sus recursos naturales. Rusia y Estados Unidos pretenden asegurar su salida al Mar Rojo mediante el control de los puertos sudaneses. A menos que se le ponga fin rápidamente, el conflicto se convertirá en un juego de poder entre los países vecinos y las grandes potencias que perseguirán sus intereses, utilizando dinero, suministros de armas y posiblemente sus propios soldados o representantes.